En el digestivo lo que hay que recordar es un poco de química bioquímica, ¿okay? Pero es más sencillo que números. Y la mayoría está familiarizado con lo que es la digestión, solo hay que recordar algunas cosas. Muy bien, ¿cuáles son las fases de la digestión? Las fases de la digestión son 4. En este caso tenemos el transporte de los alimentos. Bueno, en este caso ya va adquiriendo el nombre de quimo o de kilo, ¿no? Cuando el bolo alimenticio es transformado, digamos cuando llega al estómago se convierte en quimo, ¿no? Ya tiene ese nombre, está mezclado con la saliva, y cuando está listo para ser absorbido a nivel del intestino delgado adquiere el nombre de kilo. Por eso es que de ahí que existen unos famosos vasos quilíferos en el intestino delgado, que son los que absorben los nutrientes, lo útil, digamos, de los nutrientes, y de ahí es su nombre, ¿no? Viene de kilo, de vasos quilíferos. Bien, el transporte del bolo alimenticio de los alimentos se realiza por todo el tubo digestivo. El sistema digestivo se compone, bueno, tiene dos partes, dos componentes: el tubo digestivo en sí y las glándulas anexas. El tubo digestivo inicia en la boca, luego viene el faringe, la boca en general, como órganos grandes, ¿no? La faringe, el esófago, que es un tubo solamente para transporte. Luego viene el estómago, que es una bolsa, donde un órgano muscular donde se mezclan los alimentos con el jugo gástrico, lógicamente. Luego viene desde el estómago el intestino delgado, el intestino grueso. Finalmente, la salida se llama ano o canal anal. No se llama recto, porque recto es parte del intestino grueso. ¿Okay? El intestino grueso también se llama, ¿cuál es el otro nombre del intestino grueso? Colon, correcto. Existe un colon ascendente, ¿okay? A nivel del apéndice. Recuerden que su apéndice está a la derecha. Termina, digamos, todo el intestino delgado termina en el lado derecho, en la fosa ilíaca derecha, a nivel del ciego, está la válvula ileocecal. En el ciego, que es la porción inicial del intestino grueso del colon, de ahí se denomina colon ascendente, colon descendente, perdón, colon transverso, horizontal, colon descendente porque va hacia abajo, como su nombre indica. Luego viene el colon sigmoide, es una S por acá, recto y ano. Ascendente, por eso es que recto es parte del colon, ano es la salida, no lo confundo. Bien, entonces lo que he mencionado es el tubo digestivo. Inicia en la boca, hace todo un recorrido y, bueno, la salida. Y el otro componente del sistema digestivo son las glándulas anexas. ¿Cuáles son las glándulas anexas? ¿Qué glándulas anexas conocen? ¿Perdón? Las glándulas salivales, bueno, muy bien, es la primera glándula anexa, correcto. Participa de la digestión porque su conducto lo vierte en la boca, que termina en la boca. ¿Qué más? ¿Otra glándula anexa? El páncreas, muy bien, el páncreas es una glándula anexa porque no forma parte del tubo digestivo, sin embargo, su desembocadura sí recae sobre la segunda porción del duodeno. Bien, ¿qué más? ¿Otra glándula anexa? La bilis no es una glándula, es un producto. Un órgano es una glándula. ¿Quién produce la bilis? No. ¿Quién produce la bilis? Produce el hígado. ¿Y entonces qué hace la vesícula biliar? La almacena y la concentra. Es decir, la mantiene ahí y la concentra. ¿Qué significa concentrar? Significa, para concentrar una sustancia, o le añaden solutos o le quitan agua. ¿Okay? En este caso, la vesícula biliar no le añade solutos. ¿Qué hace? Le quita el agua. Eso. Entonces, las dos funciones particulares de la vesícula biliar es el almacén de la bilis y su concentración. Es decir, le quita agua y ya está lista esa bilis para
vertirse a la segunda porción del duodeno. Entonces, pero ojo, la producción de la bilis es del hígado. Del hígado. Entonces, pero bueno, se puede considerar en este caso parte de repente de las glándulas anexas hemorroides debería ser el hígado, ¿no? Pero bueno, vamos ahí a considerar la vesícula biliar como parte del proceso. Muy bien, lo otro es la secreción, la otra fase de la digestión. La secreción, estamos hablando de justamente que todas estas glándulas anexas secretan, es el término, secretan justamente sus jugos. En este caso, bueno, las salivas, perdón, las glándulas salivales secretarán saliva. El hígado, en este caso ya saben, secreta la bilis, que al final la bilis es una sustancia que sirve para emulsificar las grasas. ¿Qué significa emulsificar? Significa de grasas grandes hacerlas más pequeñas. Es eso. Mucho cuidado con los términos porque una cosa es la emulsificación y otra cosa es la absorción. Y otra glándula, el páncreas. El páncreas tiene el páncreas es un órgano de función, tiene dos funciones, ¿no? Una función endocrina y una función exocrina. Todo lo que es endocrino es porque vierte su contenido a la sangre. Por eso es que todo el sistema endocrino, que bueno, ya se ha visto en Instituto de Difusión 1, todas las hormonas son vertidas a la sangre. Hormonas, por ejemplo, las hormonas del páncreas, supongamos son el glucagón, ¿qué más? La insulina, la somatostatina y un par más. ¿Okay? Esas son la parte endocrina del páncreas. Pero el páncreas tiene su parte exocrina. Cuando es exocrina es porque vierte a un conducto o cualquier conducto, pero que no sea la sangre. ¿Okay? ¿Y qué cosa básicamente vierte el páncreas? El jugo pancreático. ¿Okay? Por ahora, así, jugo pancreático. Después vamos a ver los componentes del jugo pancreático, que hay varias cosas. Hay lipasa, milasa, bicarbonato, una serie de productos, pero por ahora es sencillo, ¿ok? Entonces, glándulas salivales, saliva, su producto, el páncreas, jugo pancreático, así, y hígado, vesícula biliar, bilis. ¿Okay? Eso es por ahora sencillo para que vayamos absorbiendo los conocimientos. Bien, luego viene la fase de absorción. En la fase de absorción, básicamente, nosotros, no todo se absorbe tampoco, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro alimento, en nuestra alimentación, básicamente nos alimentamos de grandes cantidades de estos tres nutrientes. En el caso, hablamos de nutrientes. Bien, los nutrientes generalmente están conformados por polímeros. Bien, por ejemplo, polímero de azúcares se llaman carbohidratos. Bien, polímeros de aminoácidos son las proteínas y polímeros de los ácidos grasos más glicerol, las grasas o los lípidos. ¿Lípidos o grasas? Bien, puede haber opcionalmente, mejor le ponemos un asterisco, de repente por ahí hacen una separación de vitaminas, por ahí de repente electrolitos. Bien. Y puede haber más. Básicamente, los nutrientes que nosotros ingerimos, comemos o bebemos, tienen esto de aquí. Y desde luego hay sustancias que no se utilizan. Justamente ahí lo que no se usa pasa a ser excretado. La excreción para la digestión viene a ser la formación de las heces. Es decir,
todo lo que no sirve, lo que el cuerpo separa, digamos, indica que eso no es alimento, entonces lo elimina por las heces. Muy bien. Como les digo, de manera general, todos estos nutrientes se llaman polímeros, pero cada uno tiene, así como hay polímeros, tiene sus monómeros. Directamente, la absorción no es de todos los carbohidratos, ni de todas las proteínas, ni de todos los lípidos. Así no funciona. Lo que absorbe el organismo solamente son los monómeros de los carbohidratos, los monómeros de las proteínas y los monómeros de los lípidos. Por ejemplo, imagínense que yo de repente en mi dieta, parte de la dieta es comer papas fritas. En las papas, ¿qué hay? ¿Cuál es el contenido de la papa frita? Aparte del aceite. Hablando de carbohidratos, ¿qué carbohidratos hay en la papa? ¿Cómo se llama el carbohidrato? El almidón. El carbohidrato de la papa, o de los tubérculos en general, del camote, de la yuca, se llama almidón. El almidón es un carbohidrato, pero es un carbohidrato complejo. Tiene múltiples unidades de glucosa. Pero el ser humano absorbe almidón, así como absorbe almidón, no. El ser humano no absorbe almidón. Lo que absorbe es lo que hay dentro del almidón, que es, por ejemplo, un monómero de un carbohidrato, es la glucosa. Transforma primero a ese almidón, luego de una serie de fases, y lo que se va a absorber a nivel del intestino recién es la glucosa, que forma parte, lógicamente, de muchas unidades de glucosa en el almidón. Bien, entonces, pero la glucosa al final, ¿cómo la clasificamos? Esta glucosa, que tiene 6 carbonos, la unidad mínima de los carbohidratos se llama monosacáridos. ¿Recuerdan un poco de química? Hablábamos de los monosacáridos. Los monosacáridos pueden ser de 3, de 4, de 5, de 6, hasta de 7 carbonos. Pero lo que nos interesa básicamente son los que tienen los 6 carbonos. Por ejemplo, ¿quién? La glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos. Otro monosacárido que recuerden. ¿Cuál? La lactosa no es un monosacárido. ¿Cómo se llama el azúcar que está presente en todas las frutas? Fructosa. La fructosa sí es un monosacárido. ¿Okay? La fórmula química de estos azúcares de 6 carbonos es C6H12O6. Es la misma, la glucosa y la de la fructosa. Sin embargo, tienen una estructura química hexagonal la glucosa y pentagonal la fructosa. Por eso les hablaba un poco de química, ¿no? Lo que varía es su estructura en el espacio, pero químicamente, en su fórmula resumida, es la misma cantidad. Otro monosacárido importante, la manosa, que también tiene 6 carbonos, y la otra era, en lugar de lactosa, su componente es la galactosa. Galactosa. Nada más. La sacarosa no, la sacarosa es un disacárido. Igual que la lactosa es un disacárido. Igual que la maltosa es un disacárido, ya lo vamos a ver. Pero lo que el cuerpo absorbe no son azúcares complejos, no son heteropolisacáridos, ni homopolisacáridos, ni ningún tipo de carbohidrato más que solamente los monosacáridos. El ser humano, el intestino, absorbe glucosa, fructosa, y aún así, ni la manosa ni la galactosa, porque las dos las termina convirtiendo en glucosa. Prácticamente absorbe dos, la glucosa y la fructosa. Bien, luego vamos a ir conversando sobre eso. ¿Cómo se llaman los monómeros de las proteínas? ¿Cómo se llama la unidad mínima de las proteínas? Aminoácidos. Muy bien. Entonces, lo que absorbe el organismo no son proteínas en general, sino aminoácidos. ¿Okay? Lo que conocemos con las famosísimas siglas AA, con el acrónimo AA, aminoácidos. Bien, de los aminoácidos tenemos de dos tipos, los esenciales y los no esenciales. Más o menos los aminoácidos son 10 esenciales
esenciales y 10 no esenciales. ¿Ok? Sería importante de repente revisar por ahí cuáles son los esenciales, cuáles son los no esenciales. ¿Por qué le llaman esenciales o no esenciales? Porque ¿cuál es la diferencia? Porque uno representa a la persona y nosotros los extraemos del exterior. Ya, ¿cuáles? ¿Cuáles necesita el organismo y que no puede producir? Los esenciales. Los esenciales el organismo necesita tomarlos de la dieta y no los puede producir. Eso se llama esenciales. Deben ser tomados en la dieta. O sea, vienen de acá, de las proteínas grandes, van a terminar siendo transformados en, puede ser en el estómago, puede ser en el intestino, y se terminan transformando como aminoácidos esenciales y recién son absorbidos nuevamente a nivel del intestino. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Antes, bueno, ya yo podría decir, claro, comemos carbohidratos, proteínas, lípidos, hasta antes del capítulo. Ahora hay que ser más específicos y no absorbemos todos los carbohidratos. ¿Okay? Son transformados para recién llegar a absorber glucosa y fructosa. En los aminoácidos igual, en este caso, bueno, se absorben los 20, ¿no? Los aminoácidos que no necesitan, los no esenciales, que pueden ser elaborados de repente a nivel hepático, ¿no? En el hígado puede elaborar aminoácidos no esenciales, o pueden venir en la dieta también, no hay problema. ¿Y cómo se llaman los monómeros? Estamos hablando de los monómeros, se entiende, ¿no? Polímero grande, muchas unidades significa poli es muchos, menos es unidades, muchas unidades de esto de aquí, y mono es uno solo, ¿no? La unidad mínima, en este caso del nutriente. De los lípidos, ¿cuál sería? Los ácidos grasos. Muy bien, los lípidos se componen en su mínima unidad de ácidos grasos más glicerol. Pero el glicerol, al ser un alcohol, no es un nutriente en sí, va a ser eliminado o transformado, pero sí los ácidos grasos, ¿no? Aquí hablamos de repente del ácido araquidónico, hablamos de los omegas, ¿no? De omega 6, omega 9, omega 12, etc. Esos ácidos grasos sí necesita el organismo para sus funciones. Bien. Y bueno, estos están en asterisco porque aquí sí se absorben las vitaminas directamente. Tenemos dos grandes grupos de vitaminas, las vitaminas del grupo A, D y las otras. Bien, es decir, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Estas vitaminas son liposolubles. Es decir, se absorben como si fueran ácidos grasos, como si fueran grasas. Y las otras, todas las del complejo B, B1, B2, B3, B6, B9, B12, ¿okay? Todas las del complejo B y la vitamina C. Estas son hidrosolubles. Bien, por si acaso. Y luego también hay electrolitos, pero los electrolitos son más fáciles de absorberse. Muchos de ellos se absorben de repente a nivel del estómago, no necesariamente pasan a intestino, otros sí. Electrolitos, pues ya saben, ¿no? El sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio. Todos ellos son electrolitos y que forman parte, pues, de los alimentos, que no se pueden clasificar como ninguno de estos, ni vitaminas, que son electrolitos. Bien. Por ejemplo, una bebida rehidratante. ¿Okay? Si tomamos, o bueno, vemos el contenido de una bebida rehidratante, ejemplo, el Powerade, el Esporade, bueno, eso se me viene a la mente. ¿Qué más? No, rehidratante es diferente a energizante. Energizante generalmente tiene taurina, como el Red Bull, el Monster y el Bol. Esos son bebidas energizantes. Y le llaman energizante porque es muy parecido en contenido a las bebidas que tienen electrolitos. También tienen un montón de estos electrolitos y bastante azúcar. El electroral, claro, esa sería una sal de rehidratación, ¿no? El suero electroral, ok,
creo que hay otro que es electrolyte, ¿no? Ya eso puede ser rehidratante. No lo he investigado mucho, pero puede ser porque no tiene taurina. La diferencia entre una bebida rehidratante y energizante es que la bebida energizante tiene taurina. ¿Okay? Y esta taurina es la que posiblemente es la que genera la producción de adrenalina. Por eso es que pues, de repente alguien tiene la costumbre, ¿no? Por ahí alguien dice, no, bueno, voy a amanecerme, quiero estar despierto, entonces voy a tomarme un Monster, o varios Monster, o varios Red Bull, qué sé yo, para quedarme despierto, ¿no? Y puede ser, porque la taurina, más el azúcar que están ingiriendo, lo que hace es una hiperglucemia. ¿Okay? Y aparte genera adrenalina. ¿Para qué? Para estar en estado de alerta. El problema de las bebidas energizantes es que en forma general, si una persona se estresa, es decir, genera adrenalina, ¿okay? En algún momento el organismo le va a pedir descanso y puede ser que al usar estas bebidas, ya está bien, pueden permanecer despiertos toda la noche, pero de ahí necesitan un descanso de varios días, que necesitan recuperar. Y en otras palabras, el uso de bebidas energizantes desgasta, los envejece, no es bueno. En todo caso, tome café, por último. ¿Okay? Ahora, lo otro es que de repente, para lograr el mismo efecto, podría ser el tomar una bebida rehidratante. ¿Por qué? Porque la bebida rehidratante tiene azúcar y el hecho de no quedarse dormido, ¿okay? Es mantener niveles de glucosa ligeramente elevados. Claro que igual hay que tener cuidado porque por ejemplo el diabético no podría hacer eso, pero una persona sana, bueno, o simplemente una bebida azucarada. De repente cualquier bebida que ustedes tengan, un café puede ser, aparte de la cafeína, pueden cargar la repente de azúcar un poco más, 4 o 5 cucharadas, qué sé yo, y eso también podría ayudar. De repente sería una forma más, más saludable de repente, entre comillas, porque tampoco beber mucho azúcar no es bueno. Bueno, en síntesis no hay como estudiar contigo. Eso de estudiar 1 o 2 días antes no le resulta a nadie. Entonces, recuerden, bebida energizante tiene taurina y bebida rehidratante tiene electrolitos. Por ejemplo, el Powerade, el Esporet, que utilizan los deportistas, y aparte del azúcar que tiene sodio, potasio. No sé, habría que ver el contenido de estas bebidas. Bien. Ok. Me acabo de recordar. ¿Han escuchado, bueno, será o no será un mito que una persona cuando ha terminado de almorzar o de cenar le da sueño? Sí. Sí. ¿Es un mito o es verdad? Es verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede? No sé por qué, pero ¿Por el exceso de qué? ¿El exceso de carbohidratos en la dieta? No. Tiene que ver con la irrigación sanguínea. ¿Saben por qué da sueño? Es sencillo. Porque el momento de la digestión, digamos, con una comida digerible, tranquila, mínimo dura entre 1 a 2 horas en el estómago. Digamos, comer un pollo, por ejemplo. Si comen carne, dura más, puede durar de 4 a 6 horas. En carne, mientras más carne, por ejemplo, una parrillada, tarda más en digerir porque la carne es más rica en proteínas, la carne magra, ¿no? El pollo también, pero es menos. Le he puesto Bien, en el proceso de la digestión, es decir, la mezcla que primero se hace de 1 a 2 horas en el estómago y de 3 a 4 horas en el intestino para absorberse,
todo ese proceso, por lo menos cuando está en el estómago dando vueltas, necesita que la irrigación sanguínea se concentre a nivel esplácnico. La irrigación esplácnica, el término esplácnico, significa todos los órganos digestivos. ¿Okay? No lo confundan con esplénico. Cuando hablo de esplenio o de esplénico, hace referencia al vaso. Una cosa es la palabra esplenio y la otra es esplácnico. Mucho cuidado con esa diferencia. Bien, entonces, al aumentar la irrigación a nivel la circulación, a nivel abdominal, ¿qué va a pasar? Que la circulación cerebral disminuye. ¿Se entiende? Porque se supone que está aquí concentrada. Todo el cuerpo hace eso, dirige la mayor concentración a nivel portal, a nivel esplácnico, y por lo tanto, si aquí arriba baja, uno le da sueño. ¿Okay? Esa es la respuesta, y es cierto, no es un mito, es verdad. Es más, en algunos países, para los trabajadores, por ejemplo, les dan unos minutos, ¿okay? O incluso dentro de su trabajo hay zonas, ¿no? Donde van a descansar, de almuerzo, y una media horita, claro, es suficiente el descanso de 20 minutos o 30 minutos, y bueno, se levantan como nuevos, más que todo para trabajo. Bueno, y esa es la explicación. Doctor, ¿no dicen que cuando comes y duermes es malo? No. Bueno, depende. Entonces me voy a dormir. Depende. Cuando duermes inmediatamente. Pero es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Como les digo, a ver, lo ideal sería que inmediatamente después de comer no se recuesten. ¿Por qué? Porque podría haber un regreso del alimento, ¿okay?, del estómago al esófago. A ver, vamos a hablar de eso. Bueno, seguimos en la misma diapositiva. A ver, vamos a digamos que la recomendación sería que puede haber un descanso, ¿ok? Puede haber un descanso, pero minutos después de haber almorzado, de unos 20 minutos. El problema está en que, por ejemplo, ¿no?, en la exageración. Una persona de repente comió muchísimo y duerme mucho, duerme 2-3 horas en la tarde. Ahí cualquiera va a engordar, porque no tiene actividad. ¿Se entiende? Pero sí se puede recomendar, mire, por ejemplo, estudiar después de almorzar se les va a hacer imposible. Porque si ya almorzaron y sobre todo hay muchas cantidades de proteínas, de lípidos, ¿okay?, en la dieta, es obligatorio que les va a dar sueño. Así que en lugar de ir a dormir, en lugar de estudiar, mejor descansar unos 20 minutos. Y se despierta, como les digo, como nuevo. Depende de la actividad que hagan. Ahora, bien, vamos a buscar una imagen. Vamos a hablar de otra cosa y por ahí salimos ustedes mismos sacan sus propias conclusiones. Yo te hablo. No, pues yo te hablo. ¿Qué? ¿A las 4 de la mañana? ¿A las 4 de la mañana? No, yo quiero que me respondas a mi instante. ¿Ya hiciste todo, bebé? Yo también ya puse ser pequeño. ¿Y estudias tu mañana todavía? ¿Y hiciste tus imágenes? He escuchado también. ¿Y estudias? Bueno, mientras uno más, a ver, depende también mucho, el sueño también podría, digamos, la digestión, el tiempo que tarda la digestión depende de la naturaleza de los alimentos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver el siguiente caso. Imagínense que es un caso muy común, que mejor es la aplicación para que ustedes entiendan. Cuando estén en su SERUNS, cuando ya estén de médicos egresados, llamantes médicos egresados en su posta, les va a llegar muchos casos como el siguiente. El caso es este: llega una mamá o un papá
con su niño de 6, 7, 8 años, digamos desmayado, lo lleva a consulta, lo lleva como si fuera una urgencia, una urgencia. Doctor, mi niño ha estado en colegio, ha habido, por decirlo, lleva a las 9 de la mañana, ¿no? Han tenido actuación, han estado en el colegio formando, y me cuenta la profesora o el director o quien sea que se ha desmayado mi niño, lo traigo porque está desmayado, ¿qué hacer? ¿No? Lógicamente lo traen desesperados los papás, pues, ¿no? Asustados, preocupados. Y el niño, uno lo ve, ¿okay? Visualmente es delgado, como la mayoría de niños, y bueno, efectivamente está como que en medio de sueño, ¿no? Somnoliento, no totalmente desmayado, porque uno de repente aplica dolor para ver si hay respuesta, y al dolor sí van a responder, ¿no? Se van a incomodar, se van a mover, incluso se va a despertar probablemente el niño, ¿no? Bien, ¿qué le ha pasado? ¿Qué creen que le ha sucedido a ese niño? Si llega desmayado, es un niño de 7, 8 años, en colegio, en la escuela, ¿cuál es su teoría diagnóstica? Ahí nomás, sin hacerle ningún análisis. ¿Qué? Puede ser que no haya tomado desayuno o puede ser que... Esa es la conclusión más lógica, una hipoglicemia, porque probablemente, como a veces la realidad es que no le da tiempo, salen volando encima de una actuación, ya el pobre niño se va sin desayunar. Pasa muy seguido, especialmente, de repente no en Chiclayo, pero ya lo van a ver cuando hagan su serum en alguna posta alejada. En esos lugares, a veces los niños, o muchas veces, salen sin desayunar. Claro que el ser humano puede aguantar pues el ayuno, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, estoy seguro que muchos salen en muchos casos sin desayunar, puede ser, y almuerzan de frente. Pero ¿por qué no se desmayan? Porque hay una reserva de glucosa en el hígado y en los músculos, que todos tenemos. Pero puede que en ese niño, como está delgado, como su metabolismo más, digamos, consume más calorías que nosotros, bueno, más el sol, más, en fin, se desmayó, una emoción por ahí, ya tuvo su desmayo. Al final, ¿qué tuvo? Una hipoglicemia. ¿Qué le damos? ¿Cuál es el tratamiento para una hipoglicemia? No sería tan cruento de decir, bueno, vamos a ponerle una vía endovenosa y le vamos a colocar dextrosa. Podría ser, pero ¿para qué vamos a estar haciendo eso? Si lo más lógico es que es un hipoglicemia, ¿para qué lo vamos a estar hincando el pobre niño? Aparte, agotando recursos. Lo más lógico sería que coma o que beba algo que tenga glucosa dulce. Chocolate o gaseosa. A ver, vamos a ver. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar, le vamos a comprar de repente una salchipapa. Un triángulo. Un chocolate. ¿Alguna mejor opción? Un caramelo, fruta. Bueno, definitivamente una papa o un almuerzo o un desayuno no le vamos a dar, porque va a demorar en que la glucosa ingrese a sangre, porque si le damos carbohidratos complejos como la papa y un cacamote o un desayuno o pan, harinas, no pan, va a tardar todavía en hacer digestión, mínimo 1 hora o un par de horas. Recién veríamos el resultado en un par de horas, que recién se va a despertar, y la idea es que se active de inmediato, y para que se active de inmediato tenemos que darle glucosa. ¿Están seguros que el chocolate tiene glucosa? Ahora ya no tanto. Antes, de repente, el verdadero sublime, yo he llegado a probar, por ejemplo, el verdadero sublime en su condición original. Hoy en día, muchos de esos alimentos, más, dejen un sublime húmedo, a ver si llegan las hormigas. Y no llegan las hormigas. Antes, en cambio, sí llegaban. Las hormigas saben realmente dónde hay azúcar, dónde hay glucosa real y dónde no. ¿Por qué? Porque ahora están de moda los edulcorantes. Las gaseosas parecen dulces, pero no están tomando azúcar, están tomando edulcorantes. Y esos edulcorantes más bien están llenos de sodio. ¿Okay? Bueno, de repente no tanto así, pero lo que deberían elegir es una bebida, porque de todas maneras, claro, podría ser un Gatorade, un Powerade, que ya tiene la glucosa ahí disponible. Porque el chocolate tardaría de repente unos minutos más, suponiendo que tenga su cantidad de glucosa. Además, el niño tendría que comerla todavía, y de repente, como les digo, si está desmayado no va a tener energías para mastigar. Y la Coca-Cola. La Coca-Cola
Coca-Cola con dulce, claro. Imagínate que se lleven una Coca-Cola sin azúcar. Podría ser, no, pues una Coca-Cola no tendría caso, ¿no? Tendría que ser una Coca-Cola con azúcar. En este caso, lo mejor, Y ahí van lo que podrían tener a la mano es efectivamente pues una bebida rehidratante que puede ir a comprar el padre o ustedes envían a su personal. Bueno, lo otro es, qué sé yo, pues de repente un frus, podría ser que también haya glucosa en los juguitos, ¿no? Y lo otro es preparar sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral tienen 8 cucharadas de azúcar y una de sal. Ahí sí hay azúcar verdadero. ¿Sí? Parece la preparación como si preparas el suero casero. Ese es, pues, la sal de rehidratación oral, es el suero casero. Claro, está bien. O el suero que venden, ese medicado, el que es electroral, que viene de esa. Eso también tiene lo mismo. Eso viene, claro, hay de dos maneras, ya viene preparado o en las postas ustedes van a encontrar sobrecitos de rehidratación oral, los mezclan en agua y ahí ya está las 8 cucharadas de azúcar más una de sal. Bien, y lógicamente, ¿qué va a pasar con el niño? Se va a descansar. Ahora, bueno, previamente, claro, opcionalmente pueden haber sacado de su posta, pueden tener pues examen de glucosa, ¿no? De glicemia. Sería mejor, porque su hipótesis diagnóstica era una hipoglicemia, llaman a la enfermera, al personal técnico de enfermería, que le haga una glucosa, y con eso, por ejemplo, le salió 70, 60 de glucosa, ya, hipoglicemia. Inmediatamente le dan de comer, de beber más rápido la bebida, el agua. Entonces, inmediatamente el niño se va a despertar. Bien. Y es lo que pasa cuando van a dar un examen. ¿Han escuchado? Les han recomendado, o alguien por ahí les debe haber dicho, cuando den un examen o cuando den un pasito, y bueno, es recomendable que lleven un caramelo, una bebida dulce para que de repente la puedan tomar durante su examen para que sigan despiertos. Porque puede ser que hayan estado de amanecida, y yo he visto casos en los que más bien el alumno, tanta amanecida que ha hecho, estudiado tanto, que durante el examen está dando su examen y se queda dormido. A veces pasa. Entonces, para evitar eso, recuerden el azúcar, la glucosa disponible. En este caso, como una bebida rehidratante. Bien. Ahora, depende, como les digo, de qué tipo de alimentación, del tipo de alimentación que ustedes ingieran, depende la cantidad de tiempo que dure la digestión. Si comen, por ejemplo, por decirlo, una parrillada, sea en la mañana o sea en la noche, tienen que estar despiertos para que haya una buena digestión, o en actividad, mejor dicho, por lo menos unas 4 horas. Por eso es que en la noche, cuando uno come mucho carne, de repente les invitaron a Maracos, a cualquiera de esos sitios que hacen parrillas, ¿ok? Y ahí, por ejemplo, ahí, si se acuestan de inmediato, pueden amanecer con una indigestión. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? A ver, nosotros en el estómago, bueno, está tapado. El estómago tiene 2 esfínteres. El esfínter gastroesofágico, el superior del estómago, y el esfínter inferior del estómago. ¿Cómo se llama el superior del estómago? Carnes. Y el otro, el inferior, el que hace contacto con el intestino, hilo. ¿Okay? El estómago tiene 2, no, que aquí no se ve, vamos a buscar otra imagen mejor. Aquí, Bien, aquí observamos que el estómago tiene 2 esfínteres. Esfínter es algo que cierra pues un tubo, ¿no? En este caso, en una entrada se llama cardias y la salida se llama píloro. Y de ahí que cuando ya lleguen a anatomía, no sé si ya pronto van a hacer, me imagino, anatomía del estómago, van a ver las partes del estómago, ¿no? El fondo, el cuerpo, el antro pilórico, y por ahí la entrada que es el cardias, ¿no? Lógicamente el antro pilórico termina en píloro. El píloro, jóvenes, es un esfínter real, que quiere decir que está controlado por el sistema nervioso autónomo, parasimpático, simpático, y también está influenciado por
las hormonas que puedan llegar. Normalmente cuando llegó el alimento, cuando llegó aquí el quimo, este quimo se está mezclando, ¿okay? Se está mezclando, y mientras se esté mezclando con el jugo gástrico, porque obviamente el jugo del estómago es el jugo gástrico, este píloro está cerrado por completo, hace una cerradura hermética. Eso por lo menos en una persona sana. Bien, sin embargo, este esfínter gastroesofágico o esofágico inferior, ojo con los nombres, esfínter esofágico inferior, porque el esófago aquí más bien termina, o el esfínter gástrico superior, porque aquí el estómago más bien recién inicia. El caries es un esfínter, es un esfínter fisiológico, no es real. Es decir, depende de fuerzas. ¿De qué fuerzas? De la gravedad, número uno. Depende de la presión que ejerce el diafragma, porque el diafragma está aquí, ¿okay? Más o menos está a esta altura. Entonces el diafragma también ejerce cierta presión, y esas presiones que tiene hacen que cuando el alimento esté en el estómago no regrese. Bueno, porque ya sabemos que no se va a ir porque el píloro va a estar cerrado herméticamente. Pero el cardias no necesariamente. Como les digo, depende de presiones, no es un esfínter real. Por lo tanto, puede que la comida se regrese. ¿En qué casos el quimo puede regresar por el esófago? Ahí vendría la respuesta de su compañero. No tanto para engordar, sino porque les puede hacer daño. ¿Qué pasa si alguien comió mucha comida, o sea, una comida copiosa, opípara, un banquete, y en el almuerzo generalmente, que uno ingiere más alimentos, y de inmediato se recuesta? Va a suceder que pierde el efecto de la gravedad, porque va a estar horizontal. Entonces puede ser que la comida, ¿no?, el alimento, por el quimo, se regrese por el esófago. Y les puede haber pasado. A veces uno se levanta y tiene un amargor. Ese amargor es porque ciertas gotitas del jugo gástrico incluso ha regresado hasta arriba. ¿Se entiende? Entonces, por eso ahí se recomendaría no recostarse o no dormir inmediatamente después de ingerir los alimentos. Lo ideal sería o sentarse o, bueno, caminar, estar en actividad, ¿no? De repente pueden descansar a la media hora, a los 20 minutos, ¿no? Cuando ya de algún modo se están mezclando y ya empezó el proceso de digestión, ¿okay? Ahora, imagínense que tienen carne, como les digo, que comieron en la noche abundante carne, una parrillada. Recuerden que el pollo, por ejemplo, el pescado, demora de 1 a 2 horas en el estómago, pero la carne cerca de 3 a 4 horas. Entonces, si duermen muy pronto, puede ser que ese proceso no se lleve tan adecuadamente, ¿okay? Porque cuando uno duerme, bajan las funciones corporales. Hay un menor latido, una menor presión, menor en todo. Puede que baje la irrigación y la mezcla de alimentos sea tórpida, de tal manera que uno termine con una carne putrefacta. Y eso es indigestión, ¿no? Lo que uno le llama la indigestión, ya después uno se levanta mal, por último puede llegar a los vómitos, a las náuseas, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque como no hubo una correcta digestión, ya el organismo le dice, ¿sabes qué? No podemos con este alimento, mejor regresa. Eso sucede. Y lo que hace el organismo es, ya no está tranquilo hasta que arroje todo el contenido. Ese sería el vómito, ¿no? Bien. Ok. Sigamos con la diapositiva porque nos habíamos desviado. Estábamos entonces en la excreción de sustancias que no son útiles, ¿no? Muy bien. Ya habíamos conversado algo de esto. En cuanto a la función secretora, tenemos... Doctor, disculpe, ¿podría lavarme la cara? Claro. Cuando no me suena. Recién
Bien. Entonces, había dos tipos de glándulas, ¿no? Las glándulas propias de los propios órganos, como por ejemplo las glándulas de la mucosa gástrica, de la mucosa intestinal, las criptas de Lieberkühn, intestino delgado, ¿qué más tenemos? Y las glándulas anexas, ya saben, páncreas, hígado, glándulas salivales. Ya saben sus productos, el producto del páncreas, jugo pancreático, del hígado, de la bilis, y de las glándulas salivales, la saliva. ¿Cuántas glándulas salivales tenemos? ¿Cuántas? Tres, muy bien. La más grande se llama parótida, las glándulas parótidas. Las tenemos en pares. Luego están las glándulas submaxilares y las sublinguales. Las más importantes, las glándulas parótidas. La inflamación de las glándulas parótidas se llama parotiditis. Su nombre común es paperas. Las paperas, a veces se obstruye el canal de salida de las glándulas parótidas, se hinchan, se inflaman, y esas son las famosas paperas, parotiditis. Bien. Claro. Muy bien. Que se secretan sustancias como mucina, moco, enzimas, electrolitos, sales, agua, factor intrínseco de Caster, por ejemplo, ¿no? Bien. Muy bien. La regulación de la secreción está dada por... La regulación de la secreción está dada por el sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso límbico también, sistema límbico. La pregunta es: ¿qué tendrá que ver el sistema límbico, el sistema de las emociones, con la secreción digestiva? Tiene que ver, porque las emociones van de la mano con el apetito. Si, por ejemplo, hemos perdido un familiar o hay una situación adversa, negativa, una tristeza, una pena por algo, generalmente uno no come, pierde el apetito. O viceversa, ¿no? Algunos otros, de repente la preocupación, o bueno, cada quien maneja pues, su estrés a su manera. De repente tienen su examen y el día anterior está comiendo por ansiedad, ¿no? También podría estar. Entonces todo esto está regulado por el sistema límbico. Bien, ¿cómo actúa el sistema nervioso parasimpático y simpático? ¿Cuál de los dos sistemas, el sistema nervioso autónomo, cuál? ¿El simpático o el parasimpático incrementa el peristaltismo? ¿Cuál? Simpático. No, el parasimpático. El peristaltismo es el movimiento que hace los órganos del tubo digestivo. La peristalsis o peristaltismo es aumentado por el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Me parece que no recuerdan, pero vamos a recordar al sistema nervioso simpático para que no se olviden, ya jóvenes, porque siempre preguntan eso. El sistema nervioso simpático es como si tuviera un mecanismo de fuga, ¿okay? Le dicen mecanismo de huida, de fuga, huida. Puede ser enamoramiento, como quieran, enamoramiento, o por último, susto. ¿Sí? Relaciónenlo con el sistema nervioso simpático. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo por acá cierro y por allá dejo entrar un león, un tigre o un oso, un animal feroz? De tal manera que todo el mundo probablemente se van a subir sobre sus carpetas, aparte de los gritos infernales que van a emitir, ¿no? Por el susto, o de repente un perro rabioso, qué sé yo. Ahí, en ese caso, ¿okay? En ese caso se activa el sistema nervioso simpático. Bien, entonces deduzcamos. ¿Qué va a pasar con el corazón? ¿Qué va a venir? ¿Taquicardia o bradicardia? Taquicardia. Bien. Para que no se olviden. Y de ahí lo van a sacar para toda la vida. Taquicardia. Bien.
¿Qué va a pasar con los pulmones? A ver, si es un mecanismo de fuga, va a haber broncoconstricción o broncodilatación. Broncodilatación. Broncodilatación, porque necesitan más aire para poder correr, ¿ok? Y para poder gritar. Sí, así lo sacan. Broncodilatación. Muy bien. Pregunta con su sistema digestivo. ¿Su sistema digestivo funcionará cuando alguien los asuste o esté en el mecanismo de fuga? No. Se va a detener. ¿Sí? Es igual, por ejemplo, cuando quieren ir al baño, ¿por qué las personas prefieren, muchos, incluso hasta en viajes, no pueden ir al baño, se constipan? O tienen, sí, o prefieren ir, lógicamente, al baño de su casa. ¿Por qué? Porque en la casa hay tranquilidad. La tranquilidad, la paz, la armonía se relaciona con el sistema parasimpático. Por eso es que aumenta el peristaltismo con el sistema nervioso parasimpático cuando estamos tranquilos. Cuando estamos asustados, el peristaltismo disminuye. ¿Okay? Y con toda seguridad, porque imagínense que de repente tenían ganas de ir al baño y un perro los asustó. Ya no van a poder ir al baño. Claro, es cierto, incluso hasta para mencionar, se van a aguantar hasta que pase el susto. Es así. Lo explico para que no se olvide jamás de las actitudes del sistema nervioso simpático. Bien, ¿qué va a pasar con la pupila? La pupila se agrandará, midriasis, o se hace más pequeña, miosis. ¿Qué creen? Midriasis. Se hace más grande. Las mismas reacciones jóvenes tienen cuando ven su crush, el amor de su vida, las mismas reacciones, sistema nervioso simpático. Por eso es que si ustedes son muy observadores y ven en su pareja o en Yo cuando lo alguien veo que, la denuncio. digamos, piensan, sospechan que siente atracción por ustedes, si hace midriasis, está verdaderamente enamorado. Es decir, si la pupila se agranda, si tiene taquicardia, ¿okay? Entonces, es el sentimiento de enamoramiento. Sí, es cierto, no es mentira. Es parte de la naturaleza. ¿Okay? Yo cuando lo veo la ángel. Por lo tanto, el sistema nervioso digestivo, perdón, el sistema digestivo aumenta la peristalsis cuando aumenta el sistema nervioso parasimpático. Ahora, solamente necesitan asociar a los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores? El simpático, la adrenalina y la noradrenalina. O epinefrina también se llama. La adrenalina y la noradrenalina tienen que ver con el sistema nervioso simpático, mientras que el parasimpático tiene que ver con la acetilcolina. Bien, por lo tanto, la acetilcolina aumenta el peristaltismo. ¿Por qué? Porque es un neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Bien, listo. Bien, en cuanto a hormonas, tenemos, por ejemplo, empecemos por una introducción a hormonas. Esto les van a preguntar sí o sí. Tienen que saberse de memoria dónde se produce la hormona y cuál es su función. Eso les va a venir en teórico mínimo. Por ejemplo, la gastrina. La gastrina dice que hace que el estómago produzca, hay una mayor producción ácida del estómago y permite la digestión de los alimentos. Es decir, la función de la gastrina es el aumento de la producción del ácido que está en nuestro estómago, que es el ácido clorhídrico. Parte del jugo gástrico es el ácido clorhídrico. Bien, esto lógicamente es un ácido, es una sustancia muy ácida. Se dice que tiene un pH aproximado muy cercano al 0, de 0,8. Es recontra ácido. Mientras que la secretina es algo así como el opuesto. Dice que hace que el páncreas genere su jugo pancreático rico en bicarbonato. Ya sabemos que el bicarbonato es una sustancia, más bien una base débil. Es una base débil. Es lo opuesto. ¿Okay? Bien. Para neutralizar, ahí está el término, para neutralizar el contenido ácido del estómago al entrar en el intestino delgado. A ver, ¿qué significa esto? Justamente. Bien.
Bien, sabemos que ya habíamos hablado pues de cardias, del pilo, ¿no? Cuando ya se mezclaron los alimentos, ya pasaron 2 horas en el estómago, bueno, las señales hacen que la gastrina disminuya y más bien aumenta la secretina. Es decir, que el páncreas va a emitir, cuando ya está saliendo el contenido al intestino delgado, ¿no? Ya viene el quimo al intestino delgado, bueno, ya salió como kilo, ¿no? Ya ahora es kilo, y en el intestino delgado, recuerden que si por aquí sale, en este caso, el kilo, este kilo va a ser de naturaleza ácida, inicialmente. ¿Por qué? Porque está saliendo del estómago. Se supone que tiene que haber algunos restos de un contenido ácido, porque ha estado en contacto con el ácido clorhídrico. Bien. Por eso es que el organismo lo que hace es que el páncreas genere el jugo pancreático rico en bicarbonato. ¿Para qué? Para que neutralice este ácido, este kilo ácido que sale. Porque si no fuera así, lo que va a hacer es quemar posiblemente parte del intestino, la primera porción del intestino delgado. ¿Y por qué hablo de la palabra quemar? Porque este ácido es muy corrosivo. Para que se den una idea del ácido clorhídrico, hay que recordar el ácido muriático. ¿El ácido muriático no es eso que le ponen los baños? Sí. Sí saben que es el ácido muriático, ¿no? El ácido muriático se utiliza para la limpieza de los inodoros, los lavabos, saca cualquier mancha. La mancha más imposible, este ácido muriático lo quita, lo retira. ¿Y qué dicen las etiquetas? Por acá hay una calaverita, ¿no? Sí, ¿Qué tóxico. dice? Prohibida la ingestión, evitar el contacto con piel y mucosas. ¿Por qué? Porque ¿Sí sabes que quema. es tu baño? ¿Cierto? Han leído bueno, alguna idea tiene que tener, ¿no es cierto? El ácido muriático. ¿Y qué cosa creen que es el ácido muriático? El ácido muriático, jóvenes, no es otra cosa que el ácido clorhídrico mezclado con agua. No, yo a los 4. Pero fíjense que el ácido muriático es 1% ácido clorhídrico y 99% agua. O sea, está concentrado al 1% y aún así quema. Ah, sí, y si. ¿Se dan cuenta? Ay, no, porque. A ver, vamos Y a es ver, de repente fuerte. les estoy engañando. A ver, vamos a ver. ¿Pero por qué quieres decir 1%? Y esa sí es fuerte. Ya, claro, y aún así es fuerte. Está en el estómago. Hay que poner la... Bueno, por aquí dice que está el 28%. Pero que... Pero el que venden es bastante desconcentrado, ¿no? Aquí otros dicen que está el 12, más 3%. Bueno, ya vamos a ponerle 10%. ¿Ya ves? Es que no le creía. A veces me equivoco. 10%. Bueno, sea como fuere, el 10% ácido clorhídrico y 90% agua. Y aún así quema. Se dice que la concentración del ácido clorhídrico que está en nuestro estómago es más concentrado que el ácido muriático. Claro, la concentración del ácido que está en nuestro estómago es mucho más potente, más concentrada, o sea, más porcentaje, porque también hay agua, pero más porcentaje de concentración que el mismo ácido muriático. Y es cierto, nuestro ácido clorhídrico, todos nosotros, puede romper huesos. Nosotros podemos alimentarnos de huesos y se van a romper. Por eso es que los animalitos, los perritos, pueden comer huesos. ¿Y les hace daño? No, ellos comen y a nivel de su estomaguito tienen ácido clorhídrico y destruye todos esos huesos y los aprovechan como nutrientes. Nosotros hipotéticamente podríamos hacer lo mismo. Claro, no lo hacemos así, pero tenemos ese ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico destruye todo lo que hay en el estómago. La única sustancia que le sobrevive es los metales. Por ejemplo, cuando uno ingiere una moneda, de casualidad, los niños que comen monedas, bueno, la moneda sí no se destruye, no sale igual. Ya. Las aretes. O las pilas, ¿no? Las pilas también, como son metales, también salen igual. Pero todo lo demás sí se destruye. ¿Okay?
Bien, vamos a hablar de la apendicitis. Muy bien. Por aquí, en Itis, este inflamación. dibujito, bueno, no se nota mucho, pero por acá hay una colita. ¿Sí? Esta zona es el ciego, que es la porción inicial del colon. ¿Sí? Aquí tienen una colita y esa colita se llama apéndice. Cuando ese apéndice se inflama, tenemos una condición llamada apendicitis. La apendicitis es siempre una emergencia quirúrgica. Sí o sí, toda apendicitis tiene que operarse. No hay, será pues de, qué sé yo, de 1 millón de casos uno. Podría ser que la apendicitis se desinflame solo. Podría ser. Pero todos los casos, ¿ok? Necesitan cirugía. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el apéndice se rompe? Porque está tan inflamado y en un momento está tan inflamado que por último se rompe. ¿Qué pasa si se rompe? ¿Cómo? ¿Cómo infecta los órganos? Por el líquido que tiene. ¿Qué líquido tiene? No. ¿Cómo se llama la condición después de la apendicitis? ¿Lo han escuchado? ¿Qué es lo peor después de la apendicitis? Una peritonitis. La peritonitis. Ya. La peritonitis es la inflamación del peritoneo, que es la envoltura que cubre a toda la cavidad abdominal. Bien. Si se rompe, recuerden que estamos en la parte final del intestino delgado y en la parte inicial del intestino grueso, el ciego. ¿Qué pasa si se rompe el apéndice? ¿Qué creen que sale? ¿Líquido? Ese. Lo que salen son heces que de repente se están formando, que lógicamente Para que en el colon, asciendan, sueñan. nosotros en el colon que tenemos heces que se están formando. ¿Ok? Y las heces, hay una bacteria, bueno, hay muchas bacterias, pero una de las principales que acompaña a las heces, ¿cuál es? ¿Cuál es la bacteria que vive con nosotros? Clostridium. Escherichia coli. La Escherichia coli o la E. coli, la Escherichia coli es la bacteria que vive, bueno, muchas bacterias lógicamente, pero así se llama, es su nombre, y vive con nosotros en el intestino grueso. A nosotros mismos no nos hace daño. Ejemplo, vamos a poner que ustedes preparan su ceviche, ¿no? En casa, voy a hacer un cevichito, se fueron al baño y no se lavaron las manos, regresan, siguen preparando, ejemplo. Date las manos. Y bueno, si ustedes mismos comen, no les va a pasar nada. Pero si le invitan a su papá, a su vecino, Qué rico, dice. a ellos, ¿qué les va a pasar? La Escherichia coli, ¿qué produce? Diarrea en otra persona. La de ustedes mismos, lógicamente no, pero otra persona sí. Y es por eso que, aunque no lo crean, la diarrea es la mejor forma de saber si un lugar, un restaurante o un sitio donde van a almorzar o comer es aseado o no. Por eso es que cuando va, por ejemplo, la tía Veneno, a la tía Coli, a la tía no sé cuántos, ¿ok? Y comen su papita, su ceviche, lo que sea, y más tarde están con una diarrea que no lo desea, es porque esa persona o ese restaurante no eran aseados. Porque se contaminó, pero lo más común es que sea Escherichia coli. Claro que puede haber salmonela, etcétera, etcétera. Pero lo más común, como les digo, es leche. Bien. Ok. Entonces, el punto era para qué pasa si las heces, ¿no? Que se rompen y se disgregan por toda la cavidad abdominal. Lo que va a haber, como hay bacterias, las heces están llenas de bacterias, y lo normal es que estén dentro del intestino grueso. Pero cuando se disgrega, cuando se desparrama, digamos, por todo, van a provocar que toda la pared abdominal se inflame, y eso es la peritonitis. ¿Qué tipo de peritonitis? Peritonitis bacteriana. Y la peritonitis bacteriana es muy peligrosa, porque unas horas más y esa peritonitis bacteriana se hace una bacteriemia generalizada. Es decir, la bacteria en todo el organismo ya viene a ser una sepsis. La infección generalizada se llama sepsis. La sepsis termina en shock séptico, es decir, una falla multiorgánica y la persona muere. Ya no hay, por eso es que muchas personas. Y es por eso que el diagnóstico de apendicitis es importante que ustedes lo hagan. En muchos casos ha sucedido y muchos médicos han terminado denunciados. ¿Por qué? Porque subdiagnostican la apendicitis.
De repente llega un niño o un adolescente con un dolor en su acá derecha y de repente no leyeron bien su cirugía o bueno, no escucharon a sus docentes, qué sé yo. Ah, no, tiene un cólico simplemente. Tómate tu buscapina, te vas a tu casa. Bien, el niño al siguiente día, bueno, yo lo que espero que no suceda, murió por la apendicitis que se rompió. ¿Okay? Entonces, es muy peligroso. ¿Okay? Siempre hay que, bueno, llegará en algún momento, llevará su teoría de la apendicitis. Bien, ¿y qué creen que hacen en sala de operaciones? Vamos a suponer que se reventó el apéndice. Bueno, a ver, digamos, hablemos de la apendicectomía. La apendicectomía es la cirugía por la cual, si el apéndice está inflamado, hoy en día hay apendicectomía laparoscópica, es decir, ingresan una cámara alrededor del ombligo periumbilical, ingresan 2 o 3 catéteres, ¿no?, por donde van a hacer la cirugía, y con esos 2 catéteres amarran el apéndice, lo cortan, lo suturan y listo, lo sacan por ahí mismo. Genial, queda solamente 3 marquitas, 3 puntitos que no pasa nada, que estéticamente se ve muy bien. Antes, en cambio, la cirugía era abierta, ¿no? Hacían un poco más grande y quedaba la marca de la cicatriz y todo eso, ¿no? Bien, pero ¿qué sucede si esta apendicitis se rompe y se convirtió en peritonitis? Si es peritonitis, sí o sí tienen que abrir. No hay una peritonitis que utilice Laparoscópica. Laparoscópica, no puede ser. Tiene que ser abierta, una cirugía abierta. ¿Y para qué abierta? ¿Qué creen que hacen si las heces está por ahí todo desparramado? Un lavado de la cavidad abdominal, limpiar. Lógicamente cierran la ruptura, ¿no? Cierran el ciego, cierran el colon y a la par están haciendo el lavado. ¿Cómo es el lavado? El lavado es con agua tibia, no con agua fría porque le puede dar hipotermia al paciente. El agua es agua temperada. Gastan muchos litros de agua y es todo un proceso un poco tedioso, complicado y asqueroso porque obviamente y eso es por ahí. Pero bueno, y de esa manera, recién una vez habiendo limpiado todo, en algunos casos incluso, yo he tenido la oportunidad de ver, retiran parte del intestino, lo ponen a un ladito. ¿Sí? Para que puedan pues limpiar bien, claro. Si no, si está todo mezclado. Es más, en algunos casos, y no está uno solo, tiene que estar el cirujano principal, su asistente, y ya saben que cuando es peritonitis llaman al interno, llaman a todo el mundo. Porque todos tienen que apoyar, se gastan cantidad de gasas, porque es como si limpiaran con las gasas, van limpiando toda la manguera que es el intestino delgado y el intestino grueso. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que hacen la limpieza, todo, demora buena cantidad de tiempo y recién regresan el contenido. En algunos casos. En otros, de repente, la salida es poca, no es mucho, entonces, bueno, ¿no? Ya normal. Pero y en algunos casos les pasa eso. En realidad, la cirugía es bonita para quien le gusta, lo van a llevar, pero eso podría pasar. Bien, ahora les hago una pregunta. ¿Y qué pasaría? Vamos a ponernos otro caso. Imagínense que hay una persona que es asaltada, ¿no?, para robarle su celular, qué sé yo, pero esa persona opone resistencia y recibe una puñalada de parte del agresor de repente en el intestino grueso. Va a pasar lo mismo, peritonitis bacteriana, ¿okay? Con la misma idea, con la misma respuesta. Pero ¿qué pasa si la puñalada, en lugar de recibirla en el colon, la recibe en el estómago? Bueno, acá está tapado, ¿no? En el estómago. ¿Qué sucede si la recibe en el estómago? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se libera el contenido del estómago con la misma idea, ¿no?, de las heces, sino que ya no hay heces en este lugar, sino jugo gástrico. ¿Y el jugo gástrico que tiene? Ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es tan potente y el único órgano que está diseñado para soportar el pH de este ácido es el estómago, la mucosa gástrica. Gracias al moco, y es la idea que ustedes vean por qué es que por qué no le hace daño al estómago el mismo ácido clorhídrico. Pero el ácido clorhídrico en cualquier otro órgano lo perfora, le hace hueco. Es decir, si recibe una puñalada en el estómago, las probabilidades de sobrevida son muy pocas o casi nulas. Si una persona recibe una puñalada en el estómago, es cuestión de unos minutos y fallece. ¿Por qué? Porque le puede hacer hueco dentro, bueno, por ejemplo, podría dañar el hígado, que está cerca. Podría dañar también
el colon transverso. Entonces no solo sería una peritonitis, bueno, cuando se rompe, forma una peritonitis química. Las quemaduras son quemaduras químicas. Entonces forma ya no peritonitis bacteriana, sino peritonitis química. Pero aparte de la química, si perforó el colon, también habrá una peritonitis bacteriana. ¿Me entienden? Entonces es muy... Ahora, en el Perú, hasta que, digamos, probablemente hubo ese asalto, ¿quién llega primero? Los curiosos. Luego llega la policía a la media hora. Porque así nomás sería genial que en ese momento lo lleven al hospital, pero es bien difícil. Por lo general la policía es la que recién actúa y recién lo llevan pues a un hospital. Bueno, pasará media hora lo más rápido que se puede. Media hora, bueno, hasta que vean en el hospital todo esto, una hora, ya no, ya paciente con un desgarro, digamos, a nivel de la pared gástrica, muy poco podría sobrevivir. Es decir, en otras palabras, es mejor que la puñalada caiga en cualquier órgano, excepto en el estómago. Especialmente cuando se acaba de comer, porque lógicamente cuando está vacío, de repente no hay mucha producción de ácido clorhídrico. Pero cuando se termina de comer, pues imagínense la persona que salió después de su trabajo en el almuerzo y recibe la puñalada, uy, ese caso le va a ir pues muy mal. ¿Okay? Y ese es el poder del ácido clorhídrico. Lo que intenté explicarles con estos ejemplos, es el poder que tiene el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es muy potente. Por ejemplo, los suicidas, cuando toman ácido muriático, ¿qué es lo que hacen? Destruyen su esófago. O cuando toman lejía. La lejía más bien es lo contrario, no es ácido, la lejía es básica, pero muy básica. Entonces, todo sustancia que es muy ácida o muy básica es muy corrosiva, es decir, que en este caso yo vi un caso en el hospital regional de una señorita comprometida, a punto de casarse y había tenido problemas con su enamorado, discusiones con su novio, con su prometido, y por motivos de la vida pues se le ocurrió tomar lejía. Tomó lejía y se malogró su esófago. ¿Y saben qué consecuencias tuvo? No murió, en primer lugar, que no viva, pero ya no podía ni siquiera pasar la saliva. Lo que tenía que hacer es estar todo el día con una gasa y con un recipiente donde tenía que estar salivando. Nosotros pasamos muchas cantidades de saliva al día. Imagínense que no hay esófago, ¿a dónde va a ir? Se queda todo acumulado acá. Pues la cosa es que se malogró la vida. Por eso es que este tema, bueno, ya en algún momento revisarán el tema de los suicidios o de eso, los intentos de suicidio. En realidad eso es un intento de suicidio, porque al final, de repente, tomar una decisión sin pensar no es bueno. Al final, en todo caso, no sé, yo diría que el que quiere ser suicida realmente logra su cometido, se mata. Es como los famosos, me voy a cortar las venas. Si se cortan las venas, no hace nada. A ver, yo les digo, ¿no? Al que se va a cortar las venas, ¿por qué no se corta la arteria carótida? Ahí ya no la cuento. ¿Por qué? Porque ya sabe que una arteria, la arteria fluye. En cambio, la vena, como tiene válvulas, lógicamente se va a detener en algún momento. Con presión se detiene. Bien. El conocimiento que les estoy dando es de medicina. No es para otra cosa. Claro, probablemente esto de los cortes es para llamar la atención. No hay problema que sea más grande que la vida propia. Eso todo se puede resolver. Mientras haya vida, bueno, sigamos. ¿Cómo que no? ¿Sí? La vida es bonita, ¿sí o no, Danos? No, ya. Si no hay un enamorado, habrá un segundo enamorado o otra persona que Un va a hijito. ser. Las cosas siempre suceden por algo. Siempre pasan por algo. En ese momento, de repente es doloroso, pero luego pasa. Dime. Habría que revisarlo. No te podría dar una respuesta. Podría ser. En realidad, la apendicitis es muy estudiada, porque, o mejor dicho, es estudiada, pero a la vez poco conocida. Se cree que el apéndice es un órgano vestigial. Órgano vestigial es aquel o rudimentario, que sirvió en algún momento de la evolución, pero que ahora ya no sirve. Por ejemplo, el músculo auricular que tenemos, no lo podemos usar porque no podemos mover la oreja. De repente los gatos, los perritos, creo que sí pueden, ¿no?
Pero nosotros no, sin embargo tenemos un músculo auricular. ¿Para qué habrá servido? De repente igualito que el apéndice, ¿no? El apéndice al final no tiene una función en sí, debería ser continuado todo, ¿no? Pero por algún motivo queda ahí. Ahora, puede ser que la constipación sea un factor, ¿no? Habría que revisarlo, leerlo, no te podría dar una respuesta en ¿Y este cómo que momento. se puede? Por ejemplo, yo tengo a mi sobrinito tiene 10 años y Ya. sufre mucho de estreñimiento. Y solo me han dicho, o sea, ya le hemos llamado a que estudiante. Me dicen que solo me dan la lactulosa, pero no le hacen nada de eso. Y me imagino que ya hace dieta, que le dan fibra, todo eso. Sí, pero igual. Igual, sí, pues hay personas, bueno, que así es su naturaleza. A veces no, el organismo es tan complejo que cada persona es única y tiene, así es, hay casos en los que la constipación o el estreñimiento hacen de todo, le hacen una dieta, esto, lo otro, abundantes líquidos, abundante fibra y aún así constipación. Entonces, bueno, hay situaciones así. Yo te sugeriría, si es niño, no sé si lo han visto el doctor Alexis Ormeño, gastroenterólogo pediatra. ¿Y dónde me pueden? Él es, aparte de ser pediatra, tiene una subespecialidad en gastroenterología pediatra. Te voy a dar su contacto. Sí, porque él puede estar hasta 5 días